Me voy a reír unos 5 minutos. De acuerdo, gracias. Unos 5 Muy minutos. bien, licenciado, no tenga pena. Gracias. Tenga pena, licenciado. Bien, perdonen jóvenes que hasta me sacó del sistema esto. Bueno, ¿me escuchan ahí todos? Sí, licenciado. Bueno, Sí, licenciado. el tema de hoy es el tema de la competencia. Es un tema corto, por eso inclusive no estaba ahí presionándolo ni corriendo porque no es largo el tema. Y hasta aquí vamos a evaluar. Les repito los temas de evaluación para examen del día miércoles a las 7 de la noche. Vamos a evaluar lo que son los diferentes modos de resolver los conflictos, el derecho procesal, la ley procesal, la jurisdicción y la competencia. Esos son los temas que vamos a tocar. Y el día miércoles vimos sobre la jurisdicción y llegamos a la conclusión que
La jurisdicción es la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales de administrar justicia, es decir, de resolver los conflictos que suceden entre los particulares, y para eso señalábamos que la ley nos da el famoso derecho de petición, ¿sí?, para pedirle al juez que nos escuche, que intervenga y resuelva nuestros conflictos. Y decíamos que a la par de ese derecho de petición, también la misma Constitución nos da el derecho de defendernos a los que son demandados, el derecho a la defensa. Pues hoy vamos a verlo. No, es justo. Vamos a ver hoy la competencia. Y decíamos que todos, ¿sí, Cristian? Hola, licenciado, disculpe, entonces digo que los temas que entran en examen son derecho procesal, ley procesal, los órganos jurisdiccionales, la función jurisdiccional y la competencia. No. Los órganos jurisdiccionales todavía no hemos visto, Cristian. No hemos hablado de los órganos jurisdiccionales todavía, sino los diferentes modos de resolver los conflictos. Con eso empezamos en los temas del semestre. Cuando hablamos de la legítima defensa, de la autocomposición y de la heterocomposición. ¿Ahora sí? Sí, licenciado, gracias. Bueno, estamos entonces. Entonces le decíamos que todos los jueces, todos tienen jurisdicción, todos. Y leímos el día anterior lo que dice la Constitución Política en el artículo 213 y en el 205. Y leímos también lo que se refiere a la jurisdicción, el 52 y el 57 de la Ley del Organismo Judicial. Y bien, todos los jueces tienen jurisdicción, pero tiene que haber un orden. No todos los jueces pueden estar conociendo de cualquier cosa y en cualquier lugar, si no, vamos al caos. Entonces lo que se ha hecho es que se ha dividido esa jurisdicción y lo que se conoce como la competencia. La competencia, en términos sencillos, es hasta dónde puede un juez administrar justicia. O en otras palabras, como dicen los libros, es el límite de la jurisdicción. Y vamos a ver que, si bien es cierto, todos los jueces tienen jurisdicción, la competencia varía. Y eso, pues, es natural. Imagínense ustedes que un juez que tenga jurisdicción y no tenga un límite para hacerlo, tenga que estar resolviendo aquí en Guatemala, que el día de mañana tenga que ir al Petén, que del Petén regrese para Huehuetenango, que de Huehuetenango regrese para Retableo. Ese es un desorden, no se puede. Entonces lo que se hizo es que se dividió la jurisdicción. Hablemos así, en ese sentido de que se ha dividido y se llama la competencia. Un ejemplo sencillo que yo les he dado siempre es que pensemos en la competencia como en un pastelito redondo, y ese pastelito lo dividimos en pedazos, en partes, y cada parte es la competencia que le corresponde a cada juez. Y vamos a ver 5 clases de competencia. Y además vamos a ver lo que es la perpetuatio jurisdictionis, que quiere decir perpetuar la jurisdicción, en el entendido de que los jueces, todos los jueces, tienen la obligación que cuando se les presenta una demanda, lo primero que tienen que conocer o indagar si tienen o no competencia. Si tienen competencia, pues no hay ningún problema, conocen sobre el asunto. Si no la tienen, no pueden conocer. Tienen que abstenerse y remitirlo al que corresponde. Si no teniendo competencia, conocen de un asunto, lo que hagan se declara nulo y además incurren en responsabilidad, que existen 3 clases de responsabilidad en este sentido: la penal, la civil y la disciplinaria. Eso lo está regulado en lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, tengan a la mano ese código, porque es el que vamos a usar en el tema hoy, que como decía al principio es un tema corto. Leamos el artículo 6, por favor, 6 del Código Procesal Civil y Mercantil, para que entendamos que los jueces tienen la obligación de que cuando van a conocer un caso deben establecer ellos primero si tienen o no la debida competencia. Artículo 6, ¿quién nos ayuda, por favor? Sí, Licenciado, buenas noches. Conocimiento de oficio de las cuestiones de jurisdicción y competencia. Es obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y de competencia.
bajo pena de nulidad de lo actuado y de responsabilidad del funcionario, salvo aquellos casos en que la competencia de los jueces puede ser prorrogada por tratarse de competencia territorial. Gracias, Ronald. Esto nos va a ayudar Elizabeth y Rosana más adelantito. Muchas gracias, Ronald. Esa es la obligación fundamental de los jueces, conocer si son o no competentes. Entonces, ya establecido que son ellos los competentes, que sí tienen facultad, vamos a ver a dónde o en dónde puede ejercer sus funciones. Y vamos a ver 5 clases de competencia. Hagamos de cuenta que ese pastelito lo partimos en 5 partes o en 5 pedazos. Cada pedazo es una competencia. Es decir, el límite hasta donde el juez puede ejercer su función. Es decir, como que uno agarra un pastel, esa es su parte y más no puede. La otra parte o el otro pedazo le corresponde a otra persona. Lo mismo es acá. Bien, vamos a ver competencia por razón del territorio, por razón de la materia, por razón de la cuantía, por grado y por turno. 5, vamos a ver 5 clases de competencia. Pues por razón del territorio, es decir, se ha distribuido por parte de la Corte Suprema lo que son los jueces de primera instancia y los jueces de paz. En cada departamento existe por lo menos un juez de primera instancia y en todos los municipios existe por lo menos un juez de paz. Entonces, por razón del territorio. Y eso lo encontramos en la ley del organismo judicial. En el artículo 94 se ha establecido esa facultad de la Corte Suprema de distribuir los jueces de primera instancia. Rosana, que nos quería ayudar, tiene ahí la ley del organismo judicial en el artículo 94. Sí, licenciado, ahorita se lo leo. Artículo 94, competencia. La Corte Suprema de Justicia determinará la sede y distrito que corresponde a cada juez de primera instancia y en donde hubiere más de uno. Les ligará su competencia por razón de la materia, de la cuantía y del territorio. Gracias, Rosana. Ahí estamos viendo que por razón del territorio tenemos un juez de primera instancia en cada departamento y además nos señala de una vez que le va a asignar su materia y su cuantía. Y a lo mismo se refiere a los juzgados de paz. Elizabeth creo que nos iba a ayudar, nos puede ayudar Elizabeth con el artículo 102 de la ley del organismo judicial. Muy bien, Lica, ahorita se lo... Gracias. Ley del organismo judicial, artículo 102, sede. En cada cabecera departamental debe de haber por lo menos un juzgado de paz. En lo que respecta a los municipios, la Corte Suprema de Justicia, cuando lo considere conveniente, puede, atendiendo a la distancia y al número de habitantes, extender la jurisdicción territorial de los juzgados de paz a más de un municipio. La Corte Suprema de Justicia podrá fijar sedes y distritos con independencia de la circunscripción municipal. Gracias, Elizabeth. Si ustedes llevaron una lectura, establecieron claramente lo que es la competencia por razón del territorio. Entonces, resumiendo, en todos los departamentos o las cabeceras departamentales hay por lo menos un juez de primera instancia. Pueden haber más, como decía ese artículo que leyeron ahí en el 94, que se refiere a la competencia por razón del territorio, de la materia y de la cuantía. Pero generalmente u obligadamente debe haber uno de primera instancia. Y en todos los municipios debe haber también por lo menos uno de paz, o lo que se llama también los jueces menores. Ahora también están los jueces por razón de la materia, que es la otra clase de competencia. Competencia por razón de la materia. Aquí lo que vemos es la clase de pretensión que se está formulando. Cuando vimos el derecho procesal, vimos las clases de derecho procesal y nos referíamos que para establecer su división o sus clases se toma en cuenta la naturaleza de la pretensión. Y así vamos a encontrar que hay juzgados de primera instancia y juzgados de paz por razón de la materia en cuanto a civil,
que la pretensión es civil, penal, porque la pretensión es penal, también hablábamos de lo que es la laboral, la administrativa y la constitucional. En la original hablábamos de lo que son los recursos extraordinarios de amparo. A eso se refiere por razón de la materia. Pero además de la razón de la materia, también encontramos por razón de la cuantía. Cuando hablamos de la cuantía estamos hablando de dinero. Cuantía es cantidad, es decir, los procesos de poca cantidad que se discute, poca cantidad de dinero, pues requieren de requisitos menores. No se puede exigir demasiadas formalidades cuando lo que se está discutiendo tampoco es de una trascendencia fundamental. Cuando, por el contrario, las cantidades que se están discutiendo son mayores, se exigen mayores ritualidades, o mayores requisitos, o mayores formalismos. Entonces, así es como se distribuye por razón de la cuantía. Y esa razón de la cuantía la encontramos también en el Código Procesal Civil y Mercantil, y vamos a encontrarla en el artículo 7. Ese artículo 7 ha sufrido algunas modificaciones en las que ha hecho la Corte Suprema, porque el mismo código le faculta a la Corte cambiar las cantidades. Se empezó con la cuantía en los juzgados de paz por 500 quetzales, pero en aquellos tiempos 500 quetzales pues implicaba que era una cantidad fuerte de dinero. En la actualidad 500 quetzales no es de mayor importancia, entonces ha ido subiendo, primero a 2.000, después 2.000 a 5.000 y así ha ido incrementando por razón de la cuantía. Leamos el artículo 7 de la ley del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién nos apoya? Si quiere, yo le con mucho gusto. ¿No hay Ingrid? Después nos ayuda Jennifer. A ver, Ingrid. Gracias, Lee. Artículo número 7. Competencia por el valor. Por razón de la cuantía son competentes los jueces menores cuando el valor que se litiga no exceda de 2.000 quetzales. Sin embargo, son competentes los jueces de primera instancia para conocer de los negocios de menor cuantía cuando estos son incidentales del proceso principal. La Corte Suprema de Justicia tendrá la facultad de señalar mediante acuerdo un límite menor a la cuantía de los asuntos que se deben seguir en los juzgados de paz cuando lo crean conveniente, atendido a las circunstancias especiales del municipio de que se trate las disponibilidades de personal técnico. Sí, gracias, Ingrid. Como les decía hace un momento, ese artículo 7 ha sufrido modificaciones en cuanto a las cantidades. Ha variado también de acuerdo al territorio. Antes solo era 500 quetzales en toda la República, después fue a 2.000 quetzales. Sin embargo, se ha ido incrementando, pero también se ha dividido según la importancia de los municipios. Por ejemplo, municipios como Coatepeque, que pertenece a Quetzaltenango, como el municipio de Santa Lucía, Coatzamalguapa, que pertenece a Escuintla, Misco, Villanueva, que pertenece a Guatemala, la cantidad por razón de la cuantía ha variado, y también ha variado en los otros municipios. Hay acuerdos de la Corte, tienes el 5-97, el 6-97, que los ha cambiado. En la actualidad, los municipios de Guatemala, o sea, solo en Guatemala, los jueces menores conocen hasta 60.000 quetzales, un juzgado menor. Quiere decir que de 60.000 quetzales, un centavo en adelante le corresponde a un tribunal de primera instancia. Y de 60.000 hacia abajo, 59.999, por ejemplo, corresponde a un juzgado de paz. Y con lo que me refería a los juzgados de Coatepeque, Santa Lucía, Coatzamalguapa, de Villanueva, de Misco, hasta 30.000 quetzales. Los demás municipios se quedaron en 10.000. O sea, ha variado. Imagínense el monto que nos hacía Fabricio de leernos de 2.000, se quedó ya corto, y todavía antes era de 500. Y ahora que, por favor, les encargo que vean esos acuerdos de la Corte, como es el 597, el 697, pero también está el acuerdo, creo que es el 2-2006, que también modificó las cantidades, por favor.
Luego que tengan presente eso en cuanto a la competencia por razón de la cuantía. Pero también existe otra que se llama competencia por razón de grado. En esto, ahí recuerden un poquito lo que es la apelatio del derecho romano, recuerdan de la famosa apelación. Es decir, cuando un tribunal resuelve el asunto, pero las partes involucradas, o uno de ellos, o ambos, no están de acuerdo al uso de la famosa apelatio del sistema extraordinario. Recordarán ustedes que se remitía el expediente a un funcionario de mayor jerarquía para que revisara lo actuado. Si estaba todo bien, pues simplemente lo iba a confirmar. Si por el contrario no estaba adecuado a la ley la resolución del otro juez, pues lo hacía correctamente esa autoridad superior. Pues lo que sucede es lo mismo en la actualidad. En la actualidad un juzgado de paz conoce un asunto, vamos, de 20,000 quetzales, que es su competencia, pero resulta que la persona o las personas no están conformes como la forma en que resolvió el juez. Hacen uso de la apelatio, es la apelación, y eso implica que va a ser un juez superior, que en estos casos es el de primera instancia, el que va a revisar eso. Si está bien, así lo va a dejar. Si no está bien, pues lo va a modificar. Y si la competencia es mayor a los 60,000, por ejemplo, una competencia de 100,000, pues el que va a conocer el juez de primera instancia. Si hay inconformidad con lo resuelto, será una autoridad superior, que en estos casos, como mencionábamos el otro día, son las salas de apelaciones. Ellos van a revisar sobre ese proceso a través del recurso de la apelación. Ahora bien, hay que tener claro que solo se puede revisar una vez, solo 2 veces se conoce el asunto, por el juzgado original y por el que revisa, nada más. Eso se llama 2 instancias. Y en el sistema guatemalteco no hay más que 2 instancias. Y así nos lo señala la Ley de Orden Judicial en su artículo 59. ¿Quién me pidió la palabra y lo habíamos dejado pendiente? Que nos ayude con el artículo 5959 de la Ley del Organismo Judicial. Si quiere lo leo yo, Liz, con mucho gusto. Vaya, Ingrid, gracias. No hay pena. Artículo 59, instancias. En ningún proceso habrá más de 2 instancias. Sencillo, ¿verdad? O sea, quiere decir que la primera instancia es ante la que se plantea la demanda, se dicta la sentencia, como ya sabemos es el fallo final del juez, y se revisa por un tribunal superior, que sea el de primera instancia. Esa es por razón de grado. Y la última, que se llama por razón de turno. Esta competencia por razón de turno solo está regulada en el ámbito penal. Ahí no se puede dejar de trabajar durante las 24 horas del día ni los 365 días del año. Es decir, ahí siempre hay un tribunal que está a disposición de las personas en materia penal. Hagan esa observación ahí, que la competencia por razón de turno solo es en materia penal. Y también en los amparos, pero eso lo van a ver ustedes más adelante, no es de momento, no les voy a complicar la existencia. Entonces, por razón de turno, solo están los juzgados de paz. ¿Y por qué razón? Porque en materia penal, todos los días y horas son hábiles. Lunes, domingo, el 15 de agosto, 15 de septiembre, estos días están abiertos. Claro, no es un solo juzgado pues que esté abierto las 24 horas, no, sino que trabajan, como lo dice la ley, por turnos. Son determinadas horas en que está uno abierto, al cerrar ese, inmediatamente se abre el otro, para que todos estén trabajando, y máxime si las personas que son detenidas, ya leímos el otro día, en la Constitución, la obligación que tienen las autoridades que detienen a una persona, ya sea por virtud de orden de captura, o por delito infraganti, de ponerlo a disposición de un juez dentro de las 6 horas siguientes. Entonces tiene obligadamente que estar abierto un juzgado. Si alguien lo detiene a las 5 de la tarde, pues imagínense que el horario normal es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ya estaría cerrado a las 5 de la tarde, ya no habría a dónde llevarlo. Por esa razón se crearon los juzgados
de turno. Materia penal, no se les olvide, por favor. Los 365 días del año, las 24 horas del día. Esas son las 5 clases de competencia que platicamos el día de hoy, que son materia del examen. Licenciado, disculpe, ¿me podría repetir la cuarta por razón? Es que me quedé ahí. Solo el nombre. ¿El grado? ¿Por razón de grado? Por razón de grado es. Gracias, Sí, muy amable. que un tribunal superior revisa lo de un inferior por virtud del recurso de apelación, la famosa apelatio. ¿Estamos ahí? Gracias, licenciado. Bien, entonces esos son los tribunales, las competencias que están en nuestros tribunales, Ingrid. Gracias, sí. Entonces, digamos que el límite dentro perdón, me voy a saber explicar. Digamos que el juez tiene un límite y su facultad está dentro de la jurisdicción, ¿verdad? Ajá. Ahí es donde, digamos, no es de ámbito, digamos que no es de ámbito territorial. Mire, lo que pasa es que un juez puede tener, a la vez que ya tiene competencia por razón del territorio, tiene también por razón de la cuantía y también por razón de la materia. Se lo voy a explicar de esta manera. El juez de Guatemala, que está en el departamento de Guatemala, aquí, el juzgado de paz tiene competencia por razón de la materia del municipio de Guatemala. Tiene por razón de la cuantía hasta 60,000 quetzales. ¿Verdad? Y también tiene por razón de la materia que es, la materia que es civil y la cuantía que es la cantidad. O sea, un juez puede tener varias clases de competencia. Algunos tienen solo, por ejemplo, competencia por razón del territorio y razón de turno, lo que son los penales. O sea, todos los jueces, entre ellos se distribuye lo que es la competencia. Ah, ok. Muy bien, gracias. Y también, digamos, también hablaba del tiempo. Por ejemplo, si hay una reinstalación y el juez de la sentencia que dictamina es aprobable y, digamos, dice que dentro de los 15 días hábiles se le tiene que notificar a la persona para la reinstalación. Usted decía que si no pasaba de los 30 días, esos eran hábiles, ¿verdad? Así es. De 30 días hacia atrás son hábiles, lo diga o no lo diga. Puede decir ahí, claro, que son 10 días, 15 días hábiles, puede decirlo la ley, pero si no lo dice, basta con que diga 15 días o 20 días. Ustedes ya deben saber, como leímos también en los plazos, que los días hábiles son hasta 30. Ahí en adelante ya un mes, 2 meses, 3 meses, pero ya no son hábiles. Y otra pregunta, ¿hay algún artículo de los plazos? Sí, lo leímos el otro día, está en la ley de ordenamiento judicial. A ver, ¿quién se recuerda? No me recuerdo, es que tiene tantos artículos. Sus compañeros, sí hay un montón de artículos ahí. No hay que memorizarlos, solo hay que irlos entendiendo. Ubicarlos, ¿verdad? Así es. No me recuerdo. No se recuerda. Y sí lo tengo. Bueno, los demás compañeros, ¿quién se recuerda? Veamos el 45 de la ley judicial. 45. Así, cómputo de tiempo. Ahí estamos. Así, pero no lo tengo marcado, entonces no lo tengo marcado, entonces digamos que sería el 45. Sí, mire, el 45 en adelante, no solo ese, sino ese y los suficientes. Ya. Aquí dice horas, plazos de distancia, en el 42. Leámoslo ahí. ¿Cuál artículo? 45, leamos. El 45, muy bien, de acuerdo. Ahorita lo leo. Artículo 45, cómputo de tiempo. En el cómputo de los plazos legales en toda clase de procesos se observarán las reglas siguientes. A. El día es de 24 horas, que empezará a contarse desde la medianoche 0 horas. B. Para los efectos legales se entiende por noche el tiempo comprendido entre las 18 horas de un día y las 6 horas del siguiente. C. Los meses y los años se regulan por el número de días que les corresponde según el calendario gregoriano. D. Determinar los años y los meses la víspera de la fecha en que ha principado a cortarse. E. En los plazos que se computen por días no se concluirán los días inhábiles.
Son inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente los domingos y los sábados, cuando por adopción de jornada, los domingos y los sábados, adopción de jornada continua de trabajo o jornada semanal de trabajo, no menor de 40 horas, se tengan como días de descanso y los días en que por cualquier causa del tribunal hubiese permanecido cerrado en el curso de todas las horas laborales. F. Todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación, salvo el establecido o fijado por horas, que se computará como lo establece el artículo 46 de esta ley. En materia impositiva, el cómputo se hará de la forma que determinen las leyes de la materia. Gracias, ya ven, ahí está. No se les olvide ese artículo 45 que nos señala la forma en que debemos entender los plazos. Ahí está. Gracias, Liz. Y lo último que les decía es la perpetuatio jurisdictionis. Si lo pasamos al español, pues es perpetuar la jurisdicción. Se refiere a que, primero, el demandante, cuando va a plantear su demanda, tiene que ver qué tribunal es competente por razón del territorio, por razón de la materia y por razón de la cuantía. Tiene que verlo inmediatamente para presentar su demanda. Si la presenta, le corresponde al juez, como vimos en el artículo 6, conocer de oficio si es competente o no, porque puede haber nulidad de lo que el juez haga, y responder por daños. Hay daños y perjuicios en lo civil, en lo penal puede cometer un delito, o también hay sanciones de tipo administrativo. Tiene que hacerlo. Si el juez tiene que calificar y si ve que no es competente, pues como ya mencionamos, el artículo 27, el 109 del procesal civil y mercantil, simplemente rechaza la demanda, o bien puede remitirlo al que corresponde y que sí es competente. Esa es la perpetuatio jurisdictionis, el momento en que se determina la jurisdicción y la competencia. Eso está en el artículo 5 del procesal civil y mercantil. Leámoslo y con eso concluimos el tema del día de hoy. Artículo 5 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad, Lic? Y Elizabeth. Gracias. Artículo 5, momento que determina la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente en el momento de la presentación de la demanda, sin que tengan ninguna influencia los cambios posteriores de dicha situación. Muchas gracias, Elizabeth. Es decir, eso es lo que pasa cuando el demandante va a presentar su demanda, tiene que analizar eso, que si le corresponde a esa competencia que va a ejercitar, y el juez tiene que hacerlo de oficio, también establecer si es o no competente. Si es competente, pero no hay ningún problema. Si es incompetente, deberá rechazarlo. Si siendo incompetente conoce, incurre en responsabilidad. Bien, hasta aquí vamos a evaluar el día miércoles a las 7 de la noche, no se les olvide. Van a ser 15 preguntas de 2 puntos cada una. Por favor, tomen su tiempo, va a ser 1 hora en exceso para contestar ese examen. No lo hagan fuera de tiempo porque el mismo sistema les señala que es tardío. Así es que les deseo feliz noche, buen provecho, un fin de semana agradable y que estudien bastante para ganar sus cursos. Licenciado, buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Adiós. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias, Liz. Muchas gracias. Feliz noches. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Que descanse. Igualmente, gracias. Licenciado, una pregunta. Sí, Alexander. Dice que yo no entendí en dónde va a evaluar en los formularios de Google. En Classroom. Ah, ok. Claro. Gracias. ¿Verdad? Feliz noche. Igualmente, gracias. Licenciado, una pregunta.
Sí, Judith. No escuché muy bien lo de que iba a evaluar para el parcial. ¿Siempre va a ser hasta la jurisdicción o solo hasta la clase de hoy? Hasta la de hoy, a la competencia. Ah, muchas gracias. Vaya, Judith. Feliz noche. Igualmente. Feliz noche, licenciado. Que pase un feliz fin de semana. Que descanse. Igualmente, Carlos, gracias. Feliz noche, licenciado. Gracias. Y